los electrones. La carga del núcleo del átomo es positiva, mientras que la de los electrones es negativa. Y esto es lo que hace que se atraigan entre sí y que actúen como una unidad. Pero esta no es la única interacción que tiene lugar, ya que los electrones de un átomo se sienten atraídos por el núcleo de otros átomos, permitiendo así que tengan lugar los enlaces químicos entre átomos. La unión de los átomos tiene lugar porque esta aporta estabilidad a los mismos. La mayor estabilidad se alcanza cuando el número de electrones del último nivel del átomo, es decir, de la capa de valencia, es igual a 8 y es lo que se conoce como la regla del octeto. Esta regla nos dice que la tendencia de los átomos de los elementos del sistema periódico es completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones, tal que adquiere una configuración semejante a la de un gas noble. Los gases nobles son los que se ubican en el grupo 18 de la tabla periódica y se caracterizan por ser inertes, es decir, es muy difícil que reaccionen con algún otro elemento. Es por ello que los átomos tienden a querer completar los 8 electrones en su última capa para poder alcanzar una configuración electrónica estable como la de los gases nobles. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, el hidrógeno alcanza una configuración electrónica estable con solamente 2 electrones en su última capa. Y esto lo describe la regla del dueto, que consiste en que el hidrógeno, al combinarse con otro elemento, ya sea en un enlace iónico o un enlace covalente, lo hace para completar su orbital con 2 electrones y así alcanza una configuración electrónica similar a la del helio. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la formación de los iones. Algunos átomos se vuelven más estables al ganar o perder un electrón o varios electrones. Cuando lo hacen, los átomos forman iones o partículas cargadas. Se forman dos, los cationes, que son los iones positivos que se forman al perder electrones, como por ejemplo el catión sodio, que al ceder un electrón queda con un exceso de una carga positiva. Ahora bien, los aniones son los iones negativos que se forman al ganar electrones. Reciben nombres que terminan en uro. Por ejemplo, el anión del cloro pasa a ser llamado cloruro. Por ejemplo, el cloro acepta el electrón que se dio del sodio y así completa el octeto en su última capa. Por ende, al tener un electrón más, su carga queda negativa. Cuando un átomo pierde un electrón y otro átomo gana un electrón, el proceso se conoce como transferencia de electrones. Bien, ahora podemos describir lo que son los tipos de enlaces químicos. El enlace iónico ocurre entre un metal y un no metal que poseen diferentes electronegatividades. La electronegatividad es la capacidad para atraer electrones. Y aquí vemos que el sodio solo tiene un electrón en su capa electrónica externa, por lo que es más fácil o más electrónicamente estable que el sodio done ese electrón a que encuentre 7 electrones más para llenar su capa externa. Debido a esto, el sodio tiende a perder su único electrón y formar el catión sodio. Por otra parte, el cloro tiene 7 electrones en su capa externa. En este caso, es más fácil para el cloro ganar un electrón que perder 7. Entonces tiende a tomar un electrón y convertirse en el anión cloruro. Entonces, vemos aquí como el sodio le cede su electrón al cloro, el cloro queda con carga negativa, el sodio con carga positiva y se completa el octeto. Cuando se combinan el sodio y el sodio donará su electrón para vaciar su capa más externa y el cloro aceptará ese electrón para llenar la suya. Ahora ambos iones satisfacen la regla del octeto y tienen capas externas completas. Ahora vamos a hacer un paréntesis para hablar un poco más acerca de la electronegatividad. Esto se debe
a que no todos los elementos atraen en igual grado los electrones de los átomos adyacentes. Para el caso de aquellos que ceden densidad electrónica con facilidad, es decir, que ceden electrones, se dice que son electropositivos, mientras que los que se cubren de electrones o los que aceptan electrones son electronegativos. Visualmente se puede representar la electronegatividad por medio de un mapa de potencial electrostático. Por ejemplo, estos tres que tenemos aquí, del hidruro de litio, del hidrógeno molecular y del hidruro de flúor, en el cual el color rojo señala las regiones ricas en electrones de la molécula y el color azul las que son pobres de electrones. La electronegatividad también nos puede ayudar a saber o a identificar qué tipo de enlace tiene una molécula. Por ejemplo, en el caso del enlace iónico, se dice que tiene una diferencia de electronegatividad mayor a 1.7 unidades. Y en el caso del enlace covalente, se dice que tiene una diferencia de electronegatividad de 0 a 1.7. Ahora bien, el enlace covalente se forma cuando dos elementos no metálicos comparten electrones de su capa de valencia. Tomemos el ejemplo del agua. Aquí cada hidrógeno comparte un electrón con el oxígeno y el oxígeno comparte uno de sus electrones con cada hidrógeno. Así, el oxígeno completa su octeto y cada uno de los hidrógenos completa su dueto. De acuerdo con la manera en que los átomos comparten sus electrones, los enlaces covalentes pueden ser enlace simple, doble o triple. En el caso del agua se tiene un enlace simple, ya que comparte dos electrones. Es decir, el oxígeno le comparte uno al hidrógeno y el hidrógeno le comparte uno al oxígeno. Así en ambos lados. Bien, en el enlace doble es en el cual se comparten cuatro electrones. Aquí podemos ver el ejemplo del dióxido de carbono en el cual dos electrones del carbono se comparten con dos electrones del oxígeno. Y si los unimos formamos un enlace doble, así en cada lado, en este y en el otro. Y tenemos el enlace triple en el cual se comparten 6 electrones, es decir, se comparten 3 pares de electrones. Y como ejemplo tenemos el nitrógeno molecular. También hay tipos de enlace covalente. Está el enlace covalente polar, donde los electrones se comparten de forma no equitativa entre los átomos y pasan más tiempo cerca de un átomo que del otro. Debido a la distribución desigual de electrones entre los átomos de diferentes elementos, aparecen cargas ligeramente positivas y ligeramente negativas en distintas partes de la molécula. En una molécula de agua, el enlace que une al oxígeno con cada hidrógeno es un enlace polar. El oxígeno es un átomo mucho más electronegativo que el hidrógeno, por lo que el oxígeno del agua tiene una carga parcialmente negativa. Tiene una densidad de electrones alta, mientras que los hidrógenos llevan cargas parcialmente positivas. Tienen una densidad electrónica baja. Siempre que un elemento sea significativamente más electronegativo que otro, el enlace entre ellos será polar. Esto significa que uno de sus extremos tendrá una carga ligeramente positiva y el otro una carga ligeramente negativa. Ahora, el enlace covalente no polar se forma entre dos átomos del mismo elemento o entre átomos de diferentes elementos que comparten electrones de manera más o menos equitativa. Aquí tenemos el ejemplo de la molécula del metano, en la cual el carbono tiene 4 electrones en su capa exterior y requiere 4 más para volverse un octeto estable. Los consigue al compartir electrones con 4 átomos de hidrógeno, cada uno de los cuales le provee de un electrón. Del mismo modo, los átomos de hidrógeno necesitan un electrón adicional, cada uno para llenar su capa más externa, los cuales los recibe en forma de electrones compartidos por el carbono.
Aunque el carbono y el hidrógeno no tienen exactamente la misma electronegatividad, son bastante similares, así que los enlaces carbono-hidrógeno se consideran no polares. Ahora, el enlace metálico solo sucede en elementos metálicos. Consiste en la unión de los núcleos de dos átomos del mismo elemento metálico junto con sus electrones. Se caracterizan por ser eficaces conductores de electricidad, tener un punto de fusión y ebullición muy elevado y oxidarse fácilmente. También son maleables y resistentes a rayado, muy sólidos y fuertes. Proceso de formación del enlace metálico. Número 1. Un núcleo atómico de un elemento metálico se junta a otro núcleo del mismo elemento. Número 2. Los electrones de la capa de valencia de ambos núcleos pasan a formar un mar de electrones alrededor, es decir, no orbitan un solo núcleo atómico. Número 3. Las cargas positivas de los núcleos atómicos y las negativas de los electrones se atraen. El resultado son electrones de valencia que forman el mar de electrones alrededor de los núcleos atómicos, es decir, de los cationes. Bien, hasta el momento estos tipos de enlaces mencionados pertenecen a lo que son las fuerzas intramoleculares, que son las fuerzas que mantienen unidos los átomos de una molécula. Pero también están las fuerzas intermoleculares, que son un conjunto de interacciones que tienen lugar entre las moléculas, sean de un mismo compuesto químico o no, y que las mantienen unidas. Gracias a estas fuerzas, las moléculas logran agruparse y definir un sólido, un líquido o un gas. Pueden ser de dos tipos, electrostáticas o de Van der Waals. Las electrostáticas son todas aquellas donde tenemos iones, mientras que las de Van der Waals involucran átomos o moléculas neutras, que por fluctuaciones en su distribución electrónica se polarizan y se atraen o repelen entre sí. Dentro de las fuerzas electrostáticas están la ion-ion, en la cual los iones de cargas opuestas se atraen con mucha fuerza. Sin embargo, decrece rápidamente cuanto más se alejen los iones. Tenemos aquí el ejemplo del catión calcio y del anión carbonato, que vemos que entre más cerca estén, pues se atraen con mucha más fuerza, y entre más lejos se encuentren, pues la fuerza decrece rápidamente. También está la fuerza ion-dipolo. Los iones también pueden interactuar con átomos o moléculas neutras, tales como las del agua. Esto es especialmente cierto cuando se trata de las moléculas de un solvente, el cual solvata, es decir, rodea a los iones en el seno de su líquido. Por ejemplo, el cloruro de sodio se compone de iones sodio y cloruro. Cuando sus cristales se echan al agua, las moléculas del agua hidratan o rodean a los iones del cloruro de sodio. Pero el modo en que lo hacen varía dependiendo del ion en cuestión. Así vemos en la imagen superior que el ion sodio es hidratado por los átomos de oxígeno del agua. Es decir, la molécula del agua se orienta de modo que los oxígenos queden en la misma dirección que el catión sodio, mientras que el ion cloruro es hidratado por los átomos de hidrógeno. Las moléculas de agua se orientan de modo que los hidrógenos queden en dirección del cloruro. Y tenemos el ion dipolo inducido. Para los átomos o moléculas neutras, aunque no tengan dipolos, la distribución de sus electrones es susceptible a los efectos inductivos de iones cercanos. Es decir, los iones ocasionan una momentánea y breve polarización, la suficiente para que haya una notable interacción. Vemos aquí la molécula del dióxido de carbono. Vemos que no es un dipolo, ya que no hay una diferencia de cargas. Pero este hidróxido, al acercársele, lo que provoca es que haya un movimiento de electrones dentro de la molécula del dióxido de carbono y pasen a acumularse en un lado, mientras que el lado que queda deficiente de electrones, pues queda con una carga parcialmente positiva
y el lado donde están acumulados los electrones queda con una carga